Bien, nos vamos con más información en vivo con Sofía Fernández en esto que ha dado a llamar Renacer entre los muros y que trata de talleres para personas que se han rehabilitado de adicciones. Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, Julián, Marisol, a todos en casa. Vamos a contar la historia de Marcelo Resende, que es quien pasó por momentos muy difíciles de su vida. Hoy se dedica a dar justamente estos talleres para ayudar en contexto de encierro y también para aquellas personas que están ya liberadas, pero que continúan en ese mundo de las adicciones. Bueno, él los ayuda a salir después de contar su historia, que la verdad es que es impresionante cuando uno lo escucha. Marcelo, ¿cómo estás? Estás junto con Paola. Después les contamos la historia de amor entre ellos, pero ahora vamos a hablar de tu historia, Marcelo. ¿Cómo está? Sí, hermosa la historia de amor entre... Miren, sorpresa, ¿eh? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, nada, para ponerlo en contexto, ¿por qué me dedico a esto? Yo ya he estado con ustedes en algún momento. Yo nací en Villa Corina, hace ya casi 63 años, cumplo dentro de poquito, en una villa. Mi papá muy humilde, mi mamá tenía 14 años cuando yo nací. Y desde los 6 años más o menos que tengo registro, hasta los 9 que nos fuimos de ese lugar, yo era usado por unos primos que eran mayores que yo. Era usado, era tocado de diferentes formas. Después una tía también, que era alcohólica, hermana de mi papá. Pasaron cosas así. ¿Cuántos años tenías? Yo tendría entre 6 y 9 años. Era muy chiquito. Después nos mudamos a otro lugar un poco mejor. Ya teníamos ventana en la habitación, pues no teníamos ventana en la habitación, en Claypole, en la zona sur. Y en el colegio, que iba a un colegio que era católico, estaba en 4º grado y también, viste, en esa época también había los chicos más grandes, repetidores, te sacaban las cosas, te pegaban. Mi mamá también había nacido en una villa. Mi mamá ve que yo estoy mal, pero no sabe qué es, pero me dice, mira Marcelo, si vos no te defendés yo te voy a sacudir, y te sacudía, mi vieja te sacudía. Pero si algún día empezás una pelea te voy a dar peor. La cuestión que yo voy al colegio y pasó lo que va a pasar siempre, ¿no? Salí del recreo y me empezaron a golpear, a sacar las cosas y bueno. Y perdí el conocimiento, o sea, no sé lo que hice. Me despierto en la dirección y veo a mi mamá y en esa época, imagínate, no había teléfono, no teníamos ni teléfono de línea, vivían a 5 cuadras y que mi mamá esté ahí, ¿qué pasó? Y en la derecha veo que estaban llorando y cuando miro vi a los 4 chicos lastimados, rajuñados, mordidos con sangre, yo había tenido una crisis, yo lo había lastimado, todo eso. ¿Por qué cuento estas dos cosas? Porque ahí empieza esto de la enfermedad de la adicción. No solamente cuando empieza el consumo. Todos relacionan a la adicción con el consumo de sustancias. No, porque si yo hubiese hablado, le hubiese, mamá me están tocando, las cosas no hubiesen pasado así. O mamá me están golpeando, tengo miedo, las cosas no hubiesen pasado lo que me pasó. Y así fue la historia de mi vida. Adicción significa no hablar. La imposibilidad de expresarte. ¿Entendés? Lo no dicho y todo lo que queda dentro a uno lo lastima. Y así fue creciendo mi personalidad con el tema de la inmadurez, de la desvalorización, que son patas de la enfermedad de la adicción. ¿Fuiste jugador de fútbol? Fui jugador de fútbol durante muchos años, casi 17. En el mejor momento de mi carrera, yo estaba en Venezuela, habíamos salido campeones, Copa Libertadores. Le había hecho un gol a Higuita. ¿Qué equipo? En el Táchira, en el Deportivo Táchira. Mirá. Le había hecho un gol a Nacional de Medellín, a Higuita, en el mejor momento de mi vida. ¿Viste? Después te lo voy a pasar. No lo quiero mostrar mucho el gol ese porque un día lo voy a errar. De tanto que lo ha mostrado y contado. Bueno, un día te lo ataje Guita. De tanto que lo mostré, está en YouTube. Un día me hace el escorpión, el morocho. No se la Bueno, la cuestión que en una fiesta yo estaba... Bueno, en una fiesta en Colombia con mis compañeros, eran toda la selección venezolana, los muchachos del Táchira, y yo estaba totalmente alcoholizado, no estaba consciente, mi conducta no era la corriente, la buena de un futbolista profesional, claro. En un montón de cosas, mucha desvalorización, promiscuidad, lo que te da estar a ese nivel del fútbol también, que uno puede tener cosas que no tiene que tener, y me ofrecen, me dicen tomá, y me ofrecen cocaína, esta es la de Pablo Escobar, te vas a sentir bárbaro. La verdad que yo consumí eso, la verdad que yo me sentí así, yo me sentí súper como me decía, ¿viste? Y empecé a consumir, y ya no había doping en Venezuela, y consumía alguna fiesta, después los fines de semana, vuelvo a Buenos Aires y me quedo en Almirante Brown,
en Nacional B y ya consumía todos los fines de semana. En esa época no salía en el doping si vos consumías el día jueves. Si del jueves al sábado no consumía, no salía en el doping. Bueno, y empecé a consumir cada vez más, y cada vez más, y fui bajando de nivel hasta que pienso en ellos que me convidaron, pero no me dijeron que yo iba a perder mi profesión, que iba a perder el auto, la camioneta, el negocio, mi familia, mi casa, mi dignidad, mi esperanza, mis sueños. Un hombre sin sueño, no, perdí todo eso. Caigo preso, yo estaba jugando en Bronda Drogué, y por un movimiento de Don Julio, en ese momento, Julio Grondona. Bruno Grondona, me sacan de donde estoy y empiezo a hacer tratamientos. Y quiero dejar la cocaína, porque mi problema era la cocaína. Estoy como 1 año y medio encerrado en un lugar, en una comunidad terapéutica, llevada por el juzgado, y salgo de ese lugar y, claro, yo había dejado de consumir, pero solamente eso. Cuando salgo ya no tenía negocio, no tenía los autos, no había terminado mis estudios, no tenía una profesión, quedé a la deriva, o sea, quedé mal. Y encima no podía jugar al fútbol, que era lo único que yo ¿Está en la calle otra vez? Tal cual. Tenía mi familia, estaba con Nancy, que era la mamá de mis hijos grandes, Camila, que era chiquita, y Josimar, que tenía 2 años, qué sé yo. Bueno, y tengo una recaída importante. Estoy en un tiempo, vuelvo a estar un poco mejor, termino mis estudios secundarios, empiezo a estudiar de operador, empiezo a trabajar en esto, y también me creí que yo ya estaba curado, porque mi problema era la cocaína. ¿Viste? Entonces yo solamente dejaba la cocaína, pero después seguía siendo mentiroso, promiscuo, irresponsable. ¿Cuándo llegaste a México? En esas épocas, que empiezo a estar tan mal, vuelvo a estar un poco mejor y me voy a México. Me voy a México con una pareja mía, me voy a México y en México se me complica bastante las cosas. Me vuelvo de México, una chica vuelve de México conmigo. También estuviste preso ahí. Sí, viene México Liliana, que es la mamá de mis 2 hijos mexicanos, tuvimos un tipo que nos vamos a México. Y allá me empezó a ir muy mal con el tema del consumo, me conecto con gente que eran traficantes grandes y gente que trabajaba. Mafioso. Eran mafiosos muy grandes y en una riña que tuve lastimé a unas personas y me meten preso. Y lastimo mucho a una persona, que ella queda en coma. Y de repente viene un abogado, que era de esta gente, de estos mafiosos, y me saca, me dice, sí, pero te tenés que ir porque el señor sigue estando en coma. Quieren que salgan para matarte. Así que me tuve que... Sí, dice llanamente. No, viste que vos pensás que pasa en las películas. Yo viví cosas que, bueno, no tenemos tiempo, pero viví cosas que fueron terribles en México. Y me vine, dejé a mis hijos, me vine con la ropa y el pasaporte. Y cuando llego a Buenos Aires estuve un tiempito mal, pero otra vez recaí. En esa época empecé a vender droga, vendía lo que sea, armas, tenía mujeres trabajando para mí, consumía durante 3 días y un día descansaba, 3 días. Tremendo, sí. Sí. Y un día dejo todo. Un día dejé más de 40 gramos de cocaína, 2 armas, dólares que eran truchos, que nos traíamos de Bolivia con la gente que yo trabajaba. Y me voy, es una cosa que hoy sé porque me fui, pero estuve 2 días en la calle y el 3er día venía un amigo y me llevan a internar, y me interno. Y ahí empezó a cambiar mi vida. Llegué a ese lugar con la nariz toda comida, sin ver bien de ese ojo, que sigo sin ver bien del ojo, el oído mal, la garganta lastimada, con la campanilla finita, no podía caminar, no podía hablar. Y ahí hice un tratamiento muy especial y sobre todo me entregué a Dios, ¿viste? Dije, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y ahí empezó el cambio de mi vida. Y ahí empezó esta tarea que hoy hago. Gracias a todo esto que he vivido, es que lo que pongo al servicio de la gente para su recuperación. Haces estos talleres en las cárceles de Mendoza para ayudar a personas que quizás han pasado por situaciones similares. Claro, yo estoy trabajando en Bolivia en una comunidad terapéutica, vuelvo de Bolivia y me invitan mis amigos de la lepra. Yo jugué acá en la lepra 2 años, la lepra me abrió muchas puertas acá, me invitan y llego al servicio penitenciario a hacer servicio. Y doy talleres, atiendo pacientes particulares y doy talleres en el servicio penitenciario. Nosotros, con Paola, conocí a Paola, que ella está trabajando conmigo, pertenecemos ahora a una sociedad civil cristiana que se llama Renacer entre los Muros, sede en Mendoza. Estamos en Buenos Aires, que tenemos internación para chicos que no tienen recursos, Caleta Olivia, Bariloche, Entre Ríos, y nosotros 2 somos los responsables de estar acá. Vamos a empezar, ya empezamos a hacer tratamiento. Primero para los liberados, hicimos un convenio con el servicio penitenciario, con el director Orellana y con la gente de la DPL, que mucho tiene que ver el padre de Marcelo de Benedettis, y estamos atendiendo en Agustín Álvarez 68 a la gente que no tiene recursos para hacer tratamientos, hombres o mujeres. Ella es la responsable de trabajar con mujeres. Bueno,
rapidísimo, una historia de amor que nace en las redes sociales, chicos. ¿Viste cuando a veces uno dice, ¿cómo te va a contestar alguien en TikTok que quizás lo viste y te llamó la atención un mensaje? Eso le pasó a Paola. Breve, ¿cómo fue eso? Bueno, yo escucho un mensaje de él que me sentí identificada porque hablaba de la fe. Y le pongo, qué lindo lo que decís, me siento identificada, saludos de Mendoza. A todo esto yo nunca me había fijado en su perfil, que él también estaba en Mendoza. Y me dice, no, yo también estoy en Mendoza. Y bueno, y ahí empezamos a conversar y ya de ahí no nos separamos más. Y nació el amor, chicos. Miren qué bonita esta historia porque se Toda la acompañan, historia. trabajan juntos y además, sí, hermosa. Y ¿saben qué? Yo le pregunté porque le digo a Paola, ¿y no te dio miedo? Porque te cuenta todo lo que ha vivido. Salgo corriendo. Y uno prejuzga siempre, ¿no? Claro, pero esto está buenísimo, decir uno cómo prejuzga la historia del otro y cuando uno entiende que el otro puede cambiar y que le podemos dar una oportunidad. Y me parece que ese es el mensaje, ¿no? Tal cual, sí, tal cual. Yo tengo mi corazón en Cristo y creo en la recuperación teniendo a Cristo en el corazón. Y eso, bueno, es lo que me pasó con él. No quise fumar. Miren qué historia, chicos. Hermoso La verdad todo. que la historia de Marcelo O sea, es impresionante, es para un libro, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, digo hermoso y alguien lo puede malinterpretar. Que está en camino. El libro está escrito, el libro, lo tengo que editar, Tal cual. ya tengo un escritor que me lo escribió. Mi libro se va a llamar Tras las líneas. En mi vida, tras las líneas, lo que era yo como jugador de fútbol, tras la línea de Cali, y lo que me pasó con la cocaína, tras las líneas. Porque yo el fútbol era mi evasión, no era mi profesión. Yo era un escape el fútbol. Y hoy estoy, todo ese sufrimiento que de mi familia y mío hoy tiene un objetivo. Para vos que estás con este problema, te espero en Agustín Álvarez 68, todos los días a la tarde. Impecable. Muchísimas gracias, chicos. Queríamos llevarles este mensaje de resiliencia, de que se puede cambiar a pesar de tener un presente difícil, ¿no? Bueno, se puede cambiar y acá es el claro ejemplo de Marcelo. Gracias a los tres. Gran historia la que trajo Sofía Fernández esta noche. Gran historia. Buenas Buenas noches. noches.